Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, pero muy bienvenidos a una nueva reunión del canal, reunión número 148, repunte y alzas en bolsa. Vamos a estar analizando qué es lo que estuvo pasando esta semana en los mercados, análisis de drivers, acciones, resultados empresariales, entre ellos Apple y entre ellos AMD y Starbucks y muchos más, sí, para estar compartiendo con ustedes. Gracias por estar ahí del otro lado como todas y cada una de las semanas. Dejamos también el disclaimer de todas y cada una de los videos puntualmente. Acuérdense, esta es mi visión de los mercados, nada de lo que decimos es recomendación de compra y venta, sino que cada cual tiene que hacer su propio análisis, operar en consecuencia. Yo soy idóneo en mercado de capitales, agente, productor independiente matriculado en la Comisión Nacional de Valores, matrícula 1315, y todas y cada una de las semanas vamos analizando, estudiando, siguiendo los mercados juntos, ¿sí? Para, sin perdernos, obviamente, las novedades, ir a tono con lo que va pasando semana a semana y, bueno, digo sesión a sesión a través de nuestro Telegram. Acuérdense, todas y cada una de las sesiones vamos también compartiendo qué es lo que está pasando en los mercados, ¿sí? A través de este excelente grupo que fuimos creando ya hace bastante. Es totalmente gratuito, se descargan la aplicación y nos buscan como Kevin Vogel, Inversiones Inteligentes. Vamos, bueno, compartiendo opiniones, noticias, comentarios y vamos, repito, viendo la actualidad de los mercados y también la actualidad de este canal. Si acuérdense que, bueno, por problemas técnicos no pudimos grabar el directo del Merval, que probablemente hagamos un vivo, un nuevo directo el día martes del Merval, así que a estar atentos al Telegram, que vamos también a ir dejando horarios y también el día en que vamos a estar grabándolo. Vamos de lleno igual ahora, sí, a lo que tiene que ver con los mercados internacionales. ¿Qué nos deja una nueva semana en los mercados? Bueno, rápido los drivers para ir de lleno, sí, a resultados empresariales, porque tuvimos resultados bastante mixtos, pero dentro de todo bastante positivos todavía. Particularmente vamos a ver algunos en Apple y lo que tiene que ver quizás con alguna empresa argentina como Meli, como Mercado Libre, que también nos dejó resultados. Pero bueno, vamos de lleno a estar viendo índices, vamos a estar viendo estos drivers semanales, índices, commodities, la situación también del dólar junto al oro y lo que tiene que ver con cripto junto, repito, con esta presentación de resultados de muchísimos activos, muchos activos para compartir, no solo en cuanto a los resultados empresariales, sino también en la parte técnica, como hacemos siempre, todas y cada una de las semanas. Y este fue nuestro mercado. Fíjense, impresionantes subidas. Parecería que ese efecto de rally de Navidad se está empezando a despertar. Veremos, venimos de un octubre muy, pero muy bajista. ¿Sí? Generalmente, históricamente, no se dan de esta manera los octubres de esta forma, como estamos viendo, al menos con este tono tan pesimista, tan bajista en los mercados. Bueno, esta semana recuperando y recuperando realmente fuerte, subida en todos los sectores, o en la gran mayoría, con alguna caída puntual en algunos de ellos. Por ejemplo, el sector salud, fíjense, subiendo todo, sacando Humana, sacando Fortinet en tecnología, que estos vamos a estar viéndolos, Fortinet puntualmente, casi a cierre, con resultados empresariales que no gustaron mucho y con la parte técnica complicada, pero el resto en general, sobre todo la gran tecnología, Google, Meta, Microsoft, Apple, Amazon haciéndolo espectacular, subiendo todo el mercado y esto que vemos subiendo también no únicamente las acciones, sino todos los índices, el S&P, el Dow, recuperando mucho, el índice industrial es el Dow, que era el que venía un poco más caído, básicamente. Nasdaq, Russell 2000, este vamos a estar viendo el día de la fecha, el que más subió a nivel semanal, y acá tenemos quizá un poco el panorama de si se empiezan a recuperar las pequeñas y medianas empresas de Estados Unidos, podríamos empezar a ver algo bastante interesante. El más fuerte de todos, sin duda, es el índice de tecnológicas, el Nasdaq, subiendo, ojo con lo que voy a decir, casi, bueno, a un año a la fecha, de casi un 30% en dólares. Impresionante la subida y la recuperación que viene teniendo este sector puntualmente, y dentro de los sectores del SP, también interesantísimo lo que está pasando, bueno, con la tecnología y el sector financiero, los dos que más subieron, al menos en lo que va del año, y algún, bueno, otro índice, junto con, bueno, el gas natural, crisis obviamente, bélica que no ayudó con esto, y el oro a un mes, fíjense, casi subiendo un 9%, en el año casi un 9,25, que también lo solemos ver, y venimos que viene una tendencia bastante fuerte, bastante consolidada al alza, y todos y cada uno de los, bueno, sectores que lo vienen haciendo y lo hicieron espectacular esta semana. Real estate a la cabeza, consumo cíclico y financieras. Lo que menos subió es el sector energético. Algo vamos a estar, bueno, ya dijimos algo del sector energético la semana pasada que presentó resultados Chevron y ExxonMobil, que lo analizamos, vimos sus resultados. Y ojo con ese sector, porque es el sector precisamente que dentro del ciclo, si se activan los otros, podría ser el que más sufra de cara a futuro, en caso, repito, de que se repita ese ciclo a nivel
materias primas, a nivel de lo que pasa con, bueno, un sector que viene subiendo, repito, muchísimo, en algún momento va a tener que empezar a tener estas caídas. ¿Y qué pasó esta semana? Bueno, esto que estamos viendo, acciones subiendo de manera espectacular, eliminación del exceso de reembolsos, datos macroeconómicos más suaves que los que esperaba el mercado, cosa que empezó a aliviar un poco las tensiones, y comentarios moderados de la Reserva Federal, de la Fed de Estados Unidos, respecto a las tasas de interés. Parecería al menos que, bueno, las tasas no se van a estar subiendo tal cual como veníamos viendo los meses anteriores. Esto está generando un efecto bastante positivo, que ya el mercado ya lo está descontando, ¿sí? Falta de efectos colaterales en tensiones por Medio Oriente y cambio en la política menos agresiva en Japón. También tenemos datos, por ejemplo, en otras bolsas del mundo, en otras economías que al menos empiezan a suavizar lo que tiene que ver esta correlación que tienen con las bolsas. Y puntualmente, por ejemplo, el Russell 2000, una semana muy positiva, las principales empresas, las 2000 principales de Estados Unidos, con una semana muy positiva. Acciones internacionales también con subas fuertes, y Europa la mejor semana desde marzo a nivel bolsa, así que una semana muy positiva. Y algunos drivers que traigo para compartir con ustedes. ¿Cómo es noviembre en bolsas a nivel histórico? Bueno, noviembre, sí, al menos en la proporción de meses positivos, tiene la media, una de las medias más fuertes, junto con diciembre y con abril, como estamos viendo, 68% o 69 veces positivo su rendimiento en proporción a estos rendimientos mensuales desde, bueno, un dato que no es hace 5 o 10 años, sino desde 1950, es el histórico, así que espectacular esta filmina. Los únicos meses que históricamente terminaron en verde con más frecuencia suelen ser abril y diciembre, como lo vemos en pantalla. Acompaña noviembre, que es el mes precisamente en el que estamos entrando. Así que rally de Navidad, pauta histórica que también ayuda a posibles subidas de las bolsas. Y un dato más, que este también me pareció interesantísimo. ¿Qué pasa cuando ya venimos con rendimientos negativos, como tuvimos en octubre, este octubre? ¿Y qué pasó después de esos rendimientos negativos? Bueno, los rendimientos negativos significaron en este caso que ahora el periodo que estamos viviendo, las acciones terminaron a la baja 3 meses consecutivos, por primera vez desde la caída del COVID del 2020, y antes, en el año también 2016, tuvimos una pauta similar a esta que estamos viendo. Si vemos cómo se comportaron las acciones después de esos sucesos, bueno, la noticia buena es que octubre resulta ser el final de la racha de los meses negativos. Año después, sí, o al menos el rendimiento del S&P un año después de tal inflexión está por encima de un promedio con un repunte de, atención, casi un 17,9% en, bueno, los periodos al menos de media, o el promedio, mejor dicho, casi un 8,9% para todos los periodos, no solamente para los que estamos viendo, sino para todos. Sobre los que estamos viendo cuando ya venimos negativo, bueno, casi un 17,9%. Impresionante este dato. Estos son datos de cómo se comportó al menos históricamente. Veremos si se va dando, pero me parece que sumado a que entramos en un posible rally de Navidad, estos datos históricos de dónde venimos son importantísimos. La fuente es LPL Research y lo compartimos como siempre con todos ustedes. ¿Cómo está el mercado para esta encuesta de inversores de AAI, inversores individuales, de cara a los próximos 6 meses? Bueno, fíjense, si salimos al menos de esta semana con un sentimiento de casi un 50% de bajistas. Impresionante, la media es un 31%, y al menos la media de alcistas tendría que ser un 37%. Veremos si se va, obviamente, ahora acomodando con las últimas subidas que tuvimos esta semana, pero el mercado ya se va moderando en este exceso de pesimismo o exceso de codicia, como solemos ver en este indicador. Interesantísimo para evaluar alguna posición, si esto terminaran de ser correcciones, para ahora sí seguir al alza, empezar este rally y ver qué pasa, porque está bien con el rally de Navidad, pero hay que ver qué pasa cuando lleguemos a máximos. Sin esos máximos somos capaces también de quebrar, máximo de toda la historia en índices y en acciones también, pero al menos el sentimiento de mercado, salimos o seguramente salgamos la semana próxima este 50% sin duda de, un histórico. Fíjense que a nivel histórico estamos casi en la media de un año bajistas, al menos del promedio, de un 52 ya estamos en un 50, así que esto va a ir extremándose para la parte un poco más, entiendo yo, de codicia o neutralidad, mejor dicho. Todavía tendría mucho margen para llegar al 51% de alcistas, que a veces suele ser la media de un año en este tipo de encuestas, si la encuesta de inversores individuales. Así que lo dejamos. Miedo en los mercados, un sentimiento un poco más de pánico que ahora se tendría que ir extremando, lo cual es positivo para el mercado, que haya pánico, que haya miedo,
que vengamos de correcciones y después de ahí sí volvamos a repuntar. Dicho esto, estos fueron los drivers de la semana, pero atención, porque la semana próxima también vamos a tener presentación de resultados. Por ejemplo, es verdad, ya salimos de los Apple, de los Amazon, de los Google, pero fíjense que esta semana vamos a tener a Disney presentando resultados empresariales y a, bueno, Berkshire Hathaway, Uber Technologies. Vamos a tener también, bueno, YPF, ¿sí? Del lado argentino, y quizá, bueno, no tantas, repito, acciones como ya fuimos viendo estas semanas, pero interesante al menos ver qué pasa, ojo, con la situación técnica de Disney. Ya voy diciendo esto para ir siguiéndola y ver qué pasa con estos resultados, ¿sí? Porque puede ser quizá un detonante para seguir esa debilidad bajista o posible cambio de tendencia a lo técnico. Vamos a ver, atentos al día miércoles, después del cierre, que esto lo vamos a estar dejando también en el grupo de Telegram. Y antes de ir a una presentación de resultados que es lo más potente y analizar índices, cripto, a nivel técnico, como hacemos todas las semanas, la parte cripto, siempre tenemos que, al menos entiendo yo, tener esta otra parte del mercado de este tipo de activos, nunca perderlos de vista, como bueno, ojalá que algunos analistas que nunca analizaban cripto, cuando empiece a subir o cuando empiecen a considerarlo realmente un activo, lo hagan, si hagan un análisis un poquito más claro, no solamente a lo técnico, sino de algún driver, algo aportando un poquito más de cripto, que tuvimos a una semana particularmente del Bitcoin, bueno, subiendo un poquito más moderadamente a comparación de cómo lo veníamos haciendo hace 2 o 3 semanas, 2,32%, subió bastante Ripple, Solana estabilizándose, pero vamos a estar viendo Solana, Ethereum y Litecoin también subiendo entre un promedio de 3,5%, 3,32% para Litecoin, y Bitcoin Cash cayendo, algunas cripto corrigiendo, es verdad, pero Bitcoin a la cabeza sin tener correcciones duras, después de subidas espectaculares, así que interesante eso, y vamos a ver a nivel técnico también cómo estamos, sin antes comentar alguna noticia, bueno, el escándalo de FTX, uno de los exchanges más grandes, una plataforma de intercambio cripto más grande de todo el mundo, Sam Bankman-Fried, fue declarado culpable de los 7 cargos relacionados con fraude y lavado de dinero. Obviamente esto es para agarrarlo con pinzas, ya que muchos de los cargos, me gustó, muy interesante la nota en CNN, ¿sí? Porque esto lamentablemente, repito, no llega a Argentina, pero que manifestaba que la parte cripto se usó como un escenario después para ir bajando la cantidad de delitos que también se cometen con dinero común, también se cometen en otro tipo de ámbitos, pero bueno, lamentablemente la parte cripto empañada con estos personajes, así que bueno, veremos a ver qué va pasando con esto. Sentencia programada para el 28 de marzo del año que viene, podría enfrentar una pena máxima de casi 115 años de prisión y se espera que esté en una cárcel federal hasta esperar el dictamen de la sentencia. Crímenes, primer cargo con fraude electrónico a clientes de FTX, segundo cargo conspiración para cometer fraude electrónico contra clientes de FTX, conspiración para cometer fraude en productos básicos a los clientes, eso solamente respecto a los clientes. Después tuvo también cargos sobre, bueno, fraude contra prestamistas y encubrimiento. Así que fíjense que un popurrí de un montón de delitos, la gran mayoría obviamente declarado culpable, Sam Bankman-Fried. Así que bueno, lo iremos siguiendo porque creo que marca un precedente a nivel cripto, sin duda, y sobre todo a nivel de lo que tiene que ir purgándose el mercado en general, si no solamente el mercado cripto. Acá tenemos esta noticia también que lo dejamos. Y según analistas, otra noticia cripto de la semana, el reciente repunte de Bitcoin se debió principalmente a factores macro, ¿sí? Estimaciones de la oferta del Tesoro, postura moderada de la Reserva Federal y no, sí, a la expectativa de los ETF. Esto es lo que comentan algunos analistas. Los próximos acontecimientos podrían afectar la volatilidad implícita y es poco probable que se produzca una caída importante por debajo de los $30.000 sin intervención regulatoria. Ojo, interesante esto. Es verdad que, la intervención regulatoria tiene que llegar de una manera un poco más clara en algún momento. No la tenemos arriba de la mesa, pero vamos a ver en qué momento se llega a dar. Pero esta caída importante de la que se está al menos intentando sostener el mercado, habrá que ver si se produce, y no tenemos precisamente ese driver de la intervención regulatoria, intervención que en algún momento debería llegar. A ver, intervención regulatoria también para dar un orden a la parte cripto, me parece, no únicamente a los fines prohibitivos, sino para dar un orden, para al menos que el mercado termine de digerir esto puntualmente, para entender las leyes, para entender cómo se va bajando y bueno, ver qué tenemos puntualmente también en la parte cripto. Así que esos son los principales drivers. Y antes de irnos a la presentación de resultados, analizamos índices, como hacemos siempre, con un SP500, sí que llegado a lo que vimos la semana pasada. Bueno, correcciones, al menos, del último impulso alcista, del último gran impulso
de medio plazo, mejor dicho, de octubre del año 2022 hasta últimos máximos, correcciones, máximos y mínimos decrecientes casi, hacia niveles del FIBO 38.2 y 50 FIBO del último, ¿sí? Bueno, retroceso de niveles FIBO del último impulso. ¿Y qué pasó esta semana? Bueno, interesante, porque quebramos la zona de la media y ahora tendríamos que ir a atacar el máximo decreciente anterior. Estamos hablando de los 4.430 puntos para el S&P 500 y sobre todo la directriz bajista, que fíjense, aproximadamente hoy pasa por los 4.500, 4.505 puntos para el S&P 500. De ahí mejoramos mucho. ¿Por qué? Porque ya tendríamos como clarísimo soporte la media. Hoy la media igualmente es soporte, porque fíjense, cerramos por arriba día viernes, 4.295, primer soporte en la media de 200, 4.120 para el mínimo que también dejamos el 27 de octubre en la zona de los 4.062 puntos para el S&P 500, que de no perder esas zonas y de quebrar directriz nos acercamos ya a la zona de los 4.631 puntos. De ahí nos quedan únicamente máximos y, bueno, entender que estamos en una tendencia de largo plazo y de medio plazo también. Fíjense, máximos y mínimos crecientes, intactos el S&P del mercado, pese a tener correcciones casi a niveles 50 FIBO del último gran impulso, nunca estuvo perdiendo soportes de largo plazo, ¿sí? Por ejemplo, en la zona de los 3.180 puntos, como lo estuvimos viendo semana a semana. Parecería todavía que esta es una pequeña corrección, veremos qué pasa con esta zona de máximo decreciente, con, bueno, la directriz bajista y con indicadores interesantísimos, porque sobre todo el estocástico, fíjense, volviendo a dar compra, saliendo de la zona de sobreventa, indicadores bastante purgados, MACD también por debajo de cero, dando compra y un RSI ya por arriba de la zona de 50 al 57, así que interesantísimo, buena perspectiva a nivel técnico también por parte del S&P 500. Vamos con el Nasdaq también, este sí, bueno, fue uno de los mejores, bueno, de los mejores y de los más fieles índices a niveles técnicos, al menos a nivel técnico, a nivel técnico quiero decir, de lo que estamos viendo ahora. ¿Por qué digo esto? Porque lo vamos a ver en el gráfico, qué es lo que estuvo pasando esta semana, puntualmente esta semana que pasó. Soportes de largo plazo jamás se quebraron, repetimos, la zona de los 10.508 puntos para el Nasdaq, que ahí nos frenamos, ahí empezó otra vez este cambio de tendencia que tuvimos con una clara sucesión de máximos y mínimos crecientes, rompiendo máximos decrecientes anteriores, particularmente el que teníamos en agosto y el de marzo, ¿sí? En donde quebramos llegando a los 16.000 puntos y de ahí máximos y mínimos crecientes, directriz bajista, que es verdad tenemos ahora en el gráfico, que habrá que ver si es capaz esta semana de quebrarla al alza. ¿Por qué? Porque estamos muy cerca del máximo decreciente anterior en los 15.462 puntos y la media actuando como un clarísimo soporte a nivel técnico, 14.328 y los 14.266 para un Nasdaq que viene espectacular, aguanta soportes y parecería, fíjense con esta evolución que tuvo esta última semana, ¿sí? Rechazándola o al menos soportando la media y aguantándola como soporte, casi similar, digo yo, la perdimos por algunas sesiones de lo que pasó en marzo, para después tener el último rally. Veremos si suele acompañar particularmente estas próximas semanas si quebramos máximos decrecientes anteriores, casi los 16.000 puntos, 14.793 y el máximo de toda esta pequeña caída, pequeña corrección en, bueno, el del 18 de julio, 16.092 puntos para el Nasdaq, soportes obviamente en todos los mínimos crecientes y en la media ascendente, perdón, en la media que es soporte hoy ya dinámico, indicadores iguales, casi muy similares a lo que está pasando con el S&P 500, estocástico saliendo de sobreventa, RSI también por arriba de 50, MACD en compra por debajo de cero, así que Nasdaq espectacular también, y lo que tiene que ver con, bueno, acá hay que detenernos un poco más, el Russell 2000, el índice de pequeñas y medianas empresas que salvó el día la semana pasada. ¿Y por qué digo esto? Porque aguantó la clara zona de soportazo que tenemos de medio plazo para este índice, para, bueno, el índice de principales empresas, las 2000 de Estados Unidos, que aguantó todo fíjense, esta gran consolidación que tuvo después de caídas duras, es verdad, caídas casi a nivel proporcional del último gran impulso a nivel FIBO entre el 50 y el 61.8, casi, bueno, un poquito por debajo de la zona del 50% FIBO, que pasaba por los 1.709, llegando a generar este suelo que respetó esta semana, atención con esto, la zona de los 1.705. Es verdad, tendríamos que alejarnos bastante más de estas zonas importantísimas, repito, porque de romper ese rango a la baja tendríamos correcciones duras para esta parte del mercado y para las 2.000 más importantes. ¿Alguna pauta a nivel técnico nos daba? Sí, teníamos este hombro, cabeza, hombro, ruptura de la neckline, fíjense,
y de ahí podíamos medir y proyectar lo que podía llegar eventualmente a pasar con el Russell 2000. Lo cumple y después de cumplirlo, fíjense, el rebote se produce precisamente en esa zona de soporte, en los 1642, zona que, repito, todavía no tiene que perder bajo ningún punto de vista y pronto, ¿qué tiene que pasar? Romper la media, los 1833 y el máximo decreciente anterior, 1943, junto con los 2034, que si lo quiebra, obviamente, no solamente mejoramos a nivel técnico, pasaría a lo peor, sino que activamos un clarísimo triple suelo a nivel técnico, ¿sí? Con una posible proyección, posiblemente hasta máximos, ¿sí? Medimos y proyectamos desde el posible punto de ruptura, porque todavía no tenemos absolutamente nada en el gráfico, nos llevaría al menos de mínima, quizás a intentar visitar máximos de toda su historia, que pasa por los 2.461 puntos. Estamos hablando del máximo de noviembre del año 2021. Vamos a ver qué es lo que pasa, sobre todo si es capaz el Russell 2000 de acercarse a esta zona. Primero, ¿sí? Con esa ruptura en la zona de la media de 200, que tiene que darse en algún momento para ir mejorando sin perder los 1.642, sino todo ese rango, proyectarlo a la baja, y ya tendríamos, bueno, ruptura de soportes claves, particularmente el FIBO 618, 1527 para buscar, bueno, soportes lejísimos. Tenemos mínimos de marzo del 2020 en los 962 puntos, ¿sí? Así que atención con esto. Todavía no pasó lo peor, la ruptura en la media y el máximo decreciente cercano a los 2.000 puntos son la clave para el Russell 2000 en lo que viene. Lo que tiene que ver con indicadores estocásticos saliendo de la zona de sobreventa, RSI arriba de la zona de 50 en 56, MACD compra por debajo de cero, así que un Russell mejorando un poco la cara, la perspectiva a nivel técnico, pero con ese pasito que tiene que dar, rompiendo la zona de la media, rompiendo esa zona de máximos, ¿sí? Para, bueno, ya empezar a pensar que pasó lo peor también para el Russell 2000. Y nos vamos con el oro, situación de materias primas, situación puntualmente de un oro que viene muy fuerte, es verdad, viene muy fuerte el oro, todavía al menos mantiene niveles vivos de la última gran subida, del último gran rally que viene teniendo, ¿sí? Puntualmente el oro, estamos subiendo el ETF del oro, dejando un mínimo, ¿sí? En los $168 y la media que es un claro soporte junto a todos los huecos alcistas que va dejando en esta última recuperación que tuvo después de una caída, ¿sí? Anulando un casi triple techo a nivel técnico y dejando un máximo anterior en los $186.30, que es la zona que tiene que ir a quebrar ahora, respetando obviamente el soportazo de los 177,62, zonas de la media y puntualmente el mínimo que nos deja el 5 de octubre, $168.40 para el oro. De quebrar esa zona, ojo, porque quebramos también algún mínimo cercano a, bueno, principios de año casi, de febrero de 23, febrero de este año, y el FIBO 61.8 a los 166,26 centavos de dólar para el oro, que sigue fuerte, sigue alcista, y veremos siempre que mantenga la media, si después de alguna corrección, de algún descanso, es capaz de seguir su evolución. Máximos en los $194, todavía con espacio, ¿sí? Para llegar a máximos. Vamos a ver qué es lo que pasa. Indicadores acá sí con la necesidad en algún momento de tener que purgar, por ejemplo, el estocástico, por ejemplo, también lo que tiene que ver con el RSI, que, bueno, casi está en zona de sobrecompra, y un MACD queriendo dar venta, queriendo recruce bajista. Veremos también qué es lo que va pasando con la situación del oro. El petróleo, por su lado, sí, acuérdense que energéticas sufriendo un poco. Acá está la clave. Creo que por acá pasa la clave también de lo que pueda estar pasando también con el petróleo, y puede estar la clave con lo que pueda pasar la semana próxima, ¿sí? A ver si tenemos quizá algún deterioro un poquito más importante en el petróleo, porque no olvidarnos que venimos de este gran rally del petróleo, ¿sí? De todo lo que tiene que ver con el sector energético, siguiendo al petróleo, máximos y mínimos crecientes, llegada hasta máximos, ¿sí? En los $139, y de ahí sí caídas bastante fuertes. Y ahora, ¿qué es lo que está pasando? Atención, porque no únicamente nos va dejando algún gap bajista, esto lo veníamos viendo en los videos anteriores, donde analizamos también lo que estaba pasando con el petróleo, sino que, bueno, tenemos toda esta zona de resistencia, gap también bajista que lo había dejado el 28 de octubre del año pasado en los $106, nunca cerró esos gaps, dejó uno nuevo, y atención, porque de quebrar la zona de la media hora, estamos hablando de los 85,47, y mínimos crecientes anteriores, sobre todo esta zona de mínimos, fíjense, los $82,16, casi no tenemos soportes hasta, es verdad, un pequeño mínimo en los $78, pero después 71,52, lejos, bastante lejos del precio actual, y quizá en caso de que haya un deterioro a esos niveles, bueno, empezar a pensar qué pasa después, porque tenemos muy cerca algún mínimo ya más relevante de diciembre del año 2021, y particularmente el 61,8 de todo el último gran impulso de largo plazo, los 63,11 para el petróleo, que de romper la media y no poder cerrar ningún hueco, fíjense, bajista, junto con los máximos decrecientes que va dejando,
nos marcan un poco el camino de la debilidad en el petróleo, debilidad quizá en la gran mayoría de activos de este sector. Es verdad, purga todos los indicadores, puntualmente el estocástico, así quizá espacio para algún rebote con aguante de la media y con aguante de los 85,47, los 82,16, perdón. Esta zona puntualmente es la que no tiene que quebrar a la baja el petróleo. El resto, sí, ir monitoreando a ver qué pasa cuando venga otra vez a enfrentar algún gap bajista, algún máximo decreciente y sobre todo el huecazo que nos dejó el 29 de julio del año 2022 en $107 el petróleo, para ver un poco su evolución, a ver si eventualmente puede tener alguna corrección un poco más dura o si seguimos, ¿sí?, con esa tendencia fuerte, todavía se mantiene más allá de esta debilidad, ahora yendo a buscar la media, que eso es lo que hay que ir monitoreando. Y el dólar, ¿sí?, la situación del dólar, ya para ir con cripto y para ir ya meternos a resultados empresariales, el dólar, bueno, débil relativamente, sí, porque fíjense, esto era lo que teníamos con la explosión que tuvimos a mediados del año 2021, caídas desde mediados del año 2022, casi cierres del año pasado, del año 2022, máximos y mínimos decrecientes, aunque ahora, fíjense, directriz bajista, aguanta al menos esta clara zona de los 107, casi 108 puntos, el índice del dólar, ¿sí?, el dólar index, y lo que tiene que ver con la media, de quebrar los 104,20, debilidad en el dólar, y habrá que ver qué pasa con los mínimos crecientes, que nos fue dejando particularmente esta zona, ¿sí?, de quebrar la media, ver si la media empieza a hacer otra vez resistencia como ya lo fue en el pasado, fíjense, en varias ocasiones, aunque después tuvimos este pequeño repunte, no pudimos todavía con los 108 dólares, y ahora si vamos a buscar la media nuevamente, los mínimos crecientes son las zonas importantísimas, junto el FIBO 61.8 de todo el último gran impulso que tuvo también el índice de dólar en los 99 dólares, casi aproximadamente, 99,02 centavos. Ahí está la zona de largo plazo, ¿sí?, de soportazo para el índice de dólar y la media. Repito que la media, junto con la directriz bajista, doble zona a la cual hay que prestar la atención. En caso de ruptura de la directriz, mejoría del dólar. Habría que ver cómo se va, en ese caso, correlacionando con los mercados. Sí, acuérdense, dólar fuerte, habrá que ver qué pasa después con los mercados, pero de romper la media podría traer también un alivio y un dólar débil, ¿sí? Así que vamos a ver qué es lo que va pasando. Indicadores acá, no todos en extrema sobreventa y no todos purgados. El RSI sí es verdad, en zona de sobreventa o cerquita de los 30, pero el MACD dando venta y lo que tiene que ver con un estocástico todavía lejos, fíjense, de la zona de sobreventa, así que también con espacio me da la sensación para lo que tiene que ver con el dólar index y Bitcoin. Vamos con Bitcoin a nivel técnico, importantísimo seguirlo semana a semana, lo que va pasando con Bitcoin, que todavía tiene al menos mantiene este doble, casi triple suelo a nivel técnico o rango de consolidación que quebró el alza hace unas semanas. Esto no es algo nuevo, lo venimos compartiendo, sobre todo para quien esté enganchado al canal, lo venimos repitiendo. Todavía mantiene una perspectiva alcista al menos hacia niveles de los 38.000, 38.632 dólares aproximadamente por ruptura de este rango, de este doble suelo. Y bueno, obviamente de no perder la zona de los 24.931, ni la media, que fíjense cómo está ahora, ascendente, es verdad, lejos del precio actual, cercano a los 28.110, primer zona de soporte clave junto con los 24.931, de quebrar esas zonas, mucha caída podríamos llegar a tener, pero el precio cada vez alejándose más, alejándose con volatilidad y ahora teniendo pequeños descansos, ¿sí?, sin tener quizá algún retesteo o zonas claves, con un poco más de volatilidad, que en lo personal entiendo que no le vendría nada mal, quizá activar un poquito más de volatilidad a la baja, como ya hemos tenido quizá en algunas sesiones, pero sin perder la media y sobre todo sin perder los 24.931 dólares, zona de soportazo, zona del suelo, precisamente que hace que todavía tengamos este objetivo de corto o medio plazo, ¿sí?, porque la realidad es que de quebrar esas zonas vamos a buscar los 42.000 y después de eso únicamente tenemos alguna zona un poco más clara a nivel técnico de resistencias en los precios, en los 48.104 dólares y en los 52.000 para luego llegar a los 68.000. No queda mucha zona después de esta, así que habrá que ver si activamos un poquito más de volatilidad, si nos mantenemos en esos rangos o si tenemos algún retesteo a la media, que repito que no le vendría nada mal para ir purgando indicadores, sobre todo fíjense los indicadores, estocástico en sobrecompra, RSI en sobrecompra y un MACD dando cruce bajista, muy por arriba de cero, así que en algún momento purgar estos indicadores con alguna corrección, sin perder niveles claves, no le vendría absolutamente mal, no, para nada mal, sí, a Bitcoin. Ethereum, al menos con un recorrido similar, muy similar, aunque un poco más atrasado que
lo que está pasando con Bitcoin. Acá tenemos también doble suelo activado por análisis técnico y ruptura en la media, que creo que acá viene un poco la mano de lo más importante de Ethereum, que es que rompimos la media con un doble suelo después de ruptura de máximos entre mínimos. Objetivo 1963 acá casi cumplido, estamos cerca de los 1882. Y ahí acercándonos a esta zona, esta es una zona importantísima para Ethereum, estamos hablando de casi los $2.000. Fíjense que casi nos frenamos, o casi no nos frenamos, en 2 oportunidades doble rechazo. Esta es la zona que tendríamos que intentar quebrar luego de, bueno, de quebrada esas zonas. Recién ahí podríamos analizar o evaluar esta zona, los 2143, que repetimos, como decimos semana a semana, una de las zonas importantísimas para ir a buscar algunos niveles más importantes, 3.160 y puntualmente los máximos de abril del año pasado, $3.606 para Ethereum. Soportes, la media, ¿sí? 1.721 y la zona de suelo, de doble suelo, en los $1.534 para Ethereum. Lejos, un poco más lejos nos quedan ya los niveles FIBO de este último impulso, en los $1.375 para Ethereum, que, repito, lo viene haciendo bien, pero hay que exigirlo un poquito más, acá sí el quiebre quizá de los $2.000 y de los 2.143 para aclarar el panorama quizá un poquito, de una forma un poco más clara. Todos los principales indicadores sobrecomprados. Puntualmente acá sí, el estocástico, fíjense, en clara zona de sobrecompra, así que en algún momento también purgar indicadores para seguir, sin perder niveles claves, particularmente la zona del suelo, 1534, tampoco le vendría mal a Ethereum, así que vamos a ver qué es lo que va pasando puntualmente esta semana. Y Solana, sigamos con, bueno, una de las cripto que más subió, esta sigue marcándose casi completamente de las otras cripto, pero fíjense a nivel técnico a qué niveles llegando, o cerca de qué niveles se está acercando también Solana, al menos a nivel técnico, sí mantiene una clara directriz alcista, mínimo, sucesión de máximos y mínimos crecientes, estamos teniendo en el corto plazo, pero la zona de los $48,37 entiendo que es clave junto también con el máximo de mayo, ¿sí? De mayo del año pasado, el año 2022, en los $59,18. De quebrar esa zona, recién tenemos alguna resistencia relevante en los 142 y, bueno, podríamos también tener muchísima volatilidad al alza en caso de que aguante, sobre todo creo, próximas semanas niveles de la media ascendente, algo de incremento de volumen comprador también en el activo, 23,92 y mínimos crecientes que también nos marcan soportes en el precio actual, puntualmente los 17,40 y mínimos también de junio, ¿sí? En los $13,04 para Solana. Todos los principales indicadores con necesidad de purgarse también, estocástico en sobrecompra, RSI también y MACD dando compra por arriba de 0 para Solana. Así que, dicho esto, vamos, sí, a ver qué pasa con la parte cripto, la estaremos también analizando la semana que viene. Vamos con resultados empresariales, muchísimos activos, con esto ya vamos casi terminando, pero nos quedan muchos, pero muchos resultados empresariales, así que no perdérselo. Vamos a estar comentando uno puntualmente que entiendo que es el que más nos interesa, ¿sí? No voy a spoilar cuál es, en un rato lo vamos a ver, pero arrancamos de lleno con McDonald's. Sector de consumo defensivo presentó resultados empresariales del tercer trimestre fiscal de este año, beneficio por acción 3,17 centavos, 18% más que el año anterior. Ingresos, $6.700 millones, 14% más que el año anterior. Muy, pero muy buenos resultados para McDonald's, ¿sí? Bate las expectativas de analistas, bate también un poco los resultados pasados, ¿sí? En cuanto a beneficios y también en cuanto a ingresos. Así que excelentes resultados. Pasamos a Pfizer, sector salud, cuidados de la salud. Tercer trimestre de este año no tuvo beneficios, tuvo pérdidas de 13 centavos de dólar contra beneficios del año pasado, mismo trimestre, 1,78 centavos de dólar. Ingresos, 13,2 mil millones de dólares, menos 42%, muy, pero muy flojos los resultados de Pfizer. Sector que le está costando mucho, pero bueno, el boom de las vacunas fue en su momento, ahora complicado el negocio en este sentido y los resultados un poco reflejando esto, que ahora vamos a ver si el gráfico tiene algo descontado o no. No voy a spoilear tampoco, lo vamos a ver en un rato. Y Caterpillar, sector, una de las compañías más grandes de maquinaria agrícola de todo el mundo, de Estados Unidos puntualmente, beneficio por acción 5,45 centavos de dólar por acción, 41% más que el año anterior, impresionante. Ingresos 16.800 millones de dólares, 12% más, crece muchísimo en beneficios y activazo, activo que lo estaba haciendo o que lo hizo muy, pero muy bien. Así que arrancamos con primero estas tres, ¿sí? Vamos con McDonald's, que a nivel técnico venía de caídas durísimas o bastante duras, sobre todo a nivel técnico y sobre todo por el
el sector en el que está. Es un sector que no solemos ver este tipo de caídas bastante duras, pero sí es verdad que en esas caídas, sí, si veíamos o analizábamos un poco el trasfondo de dónde estaban los soportes a nivel técnico, bueno, nos encontramos con un soporte de mínimos de marzo del 2020, hace 3 años, lejísimos, es verdad, $123, pero es verdad que tampoco el activo, fíjense, pudo quebrar o pudo con la zona de niveles claves de mínimos anteriores, dejando un nuevo mínimo, y ahora hay que ver qué va pasando con el corto plazo, porque después de haber dejado un mínimo, un pequeño suelo en los $245, parecería estar intentando querer atacar la zona de la media, luego también de dejar alguna clara zona de techo, ¿sí? Y rango de consolidación roto a la baja, ¿sí? Roto a la baja cuando quebramos los $280, objetivo cumplido, hacia los 260, y de ahí, luego de haber quebrado, sí es verdad, esta zona de mínimos, respetando el mínimo creciente anterior, puntualmente el de que tuvimos casi a mediados del año anterior, dejando un nuevo mínimo en 245,85 y ahora intentando ir a atacar la zona de la media 274. De quebrar la media mejora mucho el activo y sobre todo de quebrar esta zona, la zona de los $286 para McDonald's, activo súper defensivo, activo que no pierde ningún soporte de largo plazo. Si hay que aclarar esto, fíjense, niveles FIBO de largo plazo todavía intactos, $232,15, 190 y toda la sucesión de mínimos crecientes, puntualmente los 232 casi, que converge con el 38.2 y también el mínimo de marzo en los 217,90 para McDonald's que, bueno, vamos a ver qué va pasando, si es capaz estas semanas próximas de quebrar la media y ya empezar a mejorar a nivel técnico, dándonos quizá un timing no tampoco tan malo, ¿sí? Pues ya se puede al menos ir analizando alguna posible gestión de riesgo un poco más clara en cuanto a soportes y lo que tiene que ver con principales indicadores, sí es verdad, bastante más sobrecomprados, estocásticos sobre todo, en niveles de sobrecompra, RSI en la zona de 62 y un MACD dando compra por arriba de 0. Así que vamos a ver qué pasa en cuanto a indicadores, pero resultados espectaculares y el activo después de correcciones, yendo a atacar nuevamente la zona de la media con, bueno, una tendencia espectacular. Y atención, señores y señoras, porque llegamos a algunos activos que vamos a estar viendo el día de la fecha, por los cuales me parece que vale la pena demasiado reflexionar, o agradecer, mejor dicho, que tenemos herramientas de análisis técnico para seguir un gráfico, para seguir el precio. Una es esta, porque, claro, podemos leer noticias, podemos guiarnos por invertir por ruido, pero el análisis técnico y en los gráficos descuentan absolutamente todo lo que le está pasando a una empresa. Vimos lo que está pasando con los resultados de Pfizer, que fueron malísimos. Bueno, esto es un poco el resultado de Pfizer, que ya nos regalaba un doble techo clarísimo a nivel técnico, después de romper los 41,32 centavos de dólar, todavía con objetivo hacia los $28, casi cumplido, porque es verdad que llegamos hacia la zona de los 29,64, la zona de la media totalmente descendente, apuntando hacia la baja, tendencia bajista para el activo de corto, medio plazo y casi diría yo de largo plazo. Habrá que ver qué pasa con la zona de los $26,29. Estamos hablando de mínimos de marzo. Fíjense la caída que viene teniendo Pfizer, que no mejora hasta quebrar la media, no mejora hasta ir cerrando algún hueco bajista, particularmente casi el que converge con la zona de la media. Estamos hablando de los 38,56 centavos de dólar y activo que, repito, peligroso, al menos en el corto plazo, dejando algún mínimo ahora en los 29,76, que si lo quiebra ya nos queda únicamente el soporte relevante. Bueno, aguantando, es verdad, esta zona de mínimos. Fíjense, estamos hablando de una zona de mínimos de junio del año 2020, de junio hace 3 años. Así que fíjense si en algún momento cuando tengamos alguna estructura a nivel técnico y sobre todo en la media tan clara siguiendo la tendencia, si no es importante, sobre todo saber en qué activos no estar, no quedarse enganchado, no quedarse atrapado a esas tendencias bajistas cuando una empresa empieza a empeorar o al menos evaluar en caso de que empiece a mejorar, ¿sí? Subirnos, pero teniendo paciencia, esperando suelos y esperando acá particularmente ruptura en los 37,52 o cierre de algún, de hueco bajista que pasa casi por esa zona en los 38,43 o quiebre, ruptura de algún máximo decreciente que va dejando puntualmente los 40,52 para Pfizer. Indicadores, es verdad, bastante interesantes, algunos con alguna divergencia, es verdad, por ejemplo el estocástico, casi no se ve, o el RSI, ¿sí? Dándonos alguna precio desciende, algún indicador también mostrando alguna divergencia un poco más leve, pero indicadores un poco más purgados, quizá habilitados para algún rebote, el estocástico sobre todo saliendo de sobreventa ahora, pero repito, activo peligroso hasta que no quiebre la media, o al menos hasta que no deje alguna señal a nivel técnico. Nos detuvimos un poquito más en Pfizer para hablar de esto. Hay algún otro que ahora vamos a ver a cuál nos estamos refiriendo,
peligroso también para entender por qué a veces las herramientas a nivel técnico nos sirven para evitar catástrofes en nuestra cartera, sin tener realmente en claro cuáles son los soportes y sobre todo cuál es la tendencia real de un activo, más allá de lo que nos pueden llegar a vender, ¿sí? En noticias, en la parte, sí, quizá un poco de lo más flojo de lo fundamental, que son las noticias o el ruido del mercado, ¿sí? Pero siguiendo lo técnico, sin lugar a dudas. Y seguimos con Caterpillar. Caterpillar, activo que dejó resultados que, bueno, descuentan un poco que lo viene haciendo bien. Es un activo que lo hace espectacular. Es una subida muy, muy fuerte desde mínimos del año 2020 hasta máximos, hasta los 293. Máximos y mínimos crecientes, aguantando mínimos también de las temporadas pasadas y dejándonos, es verdad, un nuevo mínimo ahora, después de quebrar la zona de la media en los 223,64. Es lo único que no me gustó, que haya quebrado la media y que haya dejado este hueco bajista, ¿sí? Con algo de ingreso de volumen vendedor, pero habrá que ver si el activo se anima ya definitivamente a cerrar el hueco bajista y a romper la media, definitivamente. Eso tendría que pasar para empezar a mejorar. Ahí mejoraría el timing técnico de romper los 248 con 29 centavos de dólar, que es la media, y el máximo decreciente anterior 275, y la directriz, que es verdad, está bastante cerca de máximos, esa directriz, pero ya con esta caída y con cierre de hueco del gap bajista que tuvimos en presentación de resultados y ruptura de la media, creo que ahí empezaría ya a tener un poquito más aclarado el panorama Caterpillar en el corto plazo. Tendría que aguantar los 223 dólares, el mínimo también en los 203 de abril de este año también para Caterpillar, activo que de fondo es un activazo, ¿sí? Que presentó muy buenos resultados en cuanto a beneficios, que mantiene soportes de corto, medio y también de largo plazo, ¿sí? En general, todos los principales indicadores estocástico, ¿sí? En zona de sobreventa, dando compra, y lo que tiene que ver con el RSI en 44, MACD queriendo dar cruce alcista también, así que interesantísimo también Caterpillar a nivel técnico. Y seguimos, sí, con el recorrido. AMD, PayPal y Qualcomm y Meli dejaron resultados. AMD, bueno, un poco más flojos. Vamos a ver la parte técnica también, lo que tiene que ver con este activo, ¿sí? 0,70 centavos de dólar, 4% más que el año anterior. Ingresos, 5,70 mil millones de dólares, 4% más que el año anterior. Un poco más, no digo negativos, totalmente negativos, como los que vamos a ver, por ejemplo, ahora de PayPal, pero es verdad que de este tipo de activos, sobre todo este sector que viene subiendo una barbaridad, el sector semiconductores, se esperaba un poquito más, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo estamos a nivel técnico, pero resultados un poco más de neutros a flojos, ¿sí? No tampoco tan positivos como algunos que fuimos viendo que vamos a ver. PayPal, sector de pagos electrónicos, tercer trimestre de este año, beneficio por acción 0,93 centavos de dólar, 19% menos que el año anterior, flojos en cuanto a presentación de beneficios. Ingresos, 7,42 mil millones de dólares, 8% más. En ingresos, es verdad, no estuvo mal, pero no fue tampoco una locura. Beneficios bastante flojos en cuanto a trimestres anteriores, a años anteriores, a tercer trimestre de años anteriores y empeorando. Vamos a ver si gráfico algo nos dice de esto, ¿sí? Y Qualcomm, atención, también sector semiconductores, beneficio por acción 1,32 centavos de dólar, 48% menos que el año anterior, impresionante caída de beneficios para Qualcomm. Ingresos 8,63 mil millones de dólares, 24% menos que el año anterior. Acá sí, muy flojos en beneficios, también en ingresos. Meli, sí, también sector e-commerce, tercer trimestre fiscal, beneficio por acción 7,18 centavos de dólar contra los 2,56. Impresionante los beneficios que dejó Meli, superando muchísimo los 2,56 en 7,18, los de ahora, los del último trimestre, tercer trimestre de este 2023. Ingresos 3.760 millones de dólares, 40% más en ingresos, Mercado Libre, espectacular también ingresos. Y AMD, alguna filmina también para compartir con ustedes, que es verdad, esto decimos, un poco más, a ver, no fueron del todo malos, sí subió bastante la parte, por ejemplo, del segmento de ingresos de la clientela, ¿sí? Cayendo en algunos otros segmentos y algo de costos operativos también haciéndolo un poco más flojo, ¿sí? O márgenes en cuanto a algún tipo de beneficios, también haciéndolo un poco más flojo, pero creo que se esperaban bastante mejor, sobre todo por la competencia que tiene este sector. Y dicho esto, vamos con primero AMD para ver sus resultados empresariales. AMD que, es verdad, hay una parte positiva dentro de sus resultados, que es el quiebre de la media, que es haber aguantado al menos después de toda esta gran caída que tuvimos en los semiconductores el año 2021, casi principios del año pasado, casi todo el año diría yo, ¿sí? En realidad, este año fue el año de los semiconductores, donde, bueno, claro,
Nvidia a la cabeza con una gran capitalización de mercado, ¿sí? Bueno, una de las empresas más importantes hoy también de Wall Street, pero siguiendo un poco todo este segmento, y AMD, fíjense, dos cuestiones que me gustaron muchísimo, ¿sí? De AMD esta semana, fue que después de haber quebrado la media, aguanta al menos una zona de soporte intermedio que está al menos cercana a la zona de mayo de este año en los $93.38 y rompiendo el máximo decreciente anterior, toda esta zona, que es verdad, me hubiera gustado que define un poco más si al alza, pero sobre todo porque dejó esta vela, fíjense esta vela alcista, con muchísimo volumen comprador ingresando al activo y quebrando el alza, ¿sí? Así que vamos a ver si esta semana es capaz de mantener la media y sobre todo soporte de corto plazo, 93,38, ya de medio plazo, los $81 y algún soporte cercano al hueco alcista que dejó en febrero de este año, particularmente los 75,87, que, bueno, al menos mantiene AMD esta tendencia alcista, claramente es alcista, si de medio plazo, de largo plazo también, máximos y mínimos crecientes para el activo, sin lugar a dudas, y veremos si es capaz de superar todos estos máximos decrecientes para acercarse a los $133 y atacar nuevamente máximos en los 164,77. Todos los principales indicadores con un poco más de espacio también para intentar llegar a zonas de sobrecompra. RSI por arriba de 50 también, MACD por arriba de 0. Así que interesantísimo AMD, rompiendo la media y habrá que ver si es capaz de mantener estos soportes o soportazos, mejor dicho, de corto plazo y ya ir alejándose de la media. El timing técnico, ojo, no es malo en AMD, siempre y cuando mantenga esa sucesión de mínimos crecientes como soportes en el precio. Y bueno, y acá tenemos un poco las consecuencias de lo que estamos viendo en alguna presentación de resultados, por ejemplo en PayPal, ¿sí? Resultados malísimos y resultados reflejados un poco en lo que descuenta el mercado, en el precio. Generalmente cuando escuchamos la noticia, vemos resultados, esto lo vemos reflejado de esta manera, ¿sí? Y es verdad que en algún momento PayPal competía mano a mano con Mastercard, competía mano a mano con Visa. Bueno, hace mucho tiempo no es así. Dos activos que siguen por el momento fuertes, Visa y Mastercard, ¿sí? Con, bueno, la parte del monopolio de este sector. Y después de romper los 2.26, acá ya nos activó un clarísimo doble, casi triple techo, rango de consolidación a la baja, ¿sí? Una estructura muy bajista y, por si fuera poco, nos avisaba con un hueco bajista, ruptura en la zona de la media también en esas zonas, casi una triple confirmación de deterioro a nivel técnico y después, por si fuera poco, iba dejándonos también huecos bajistas por el camino, ¿sí? Y nunca, desde ese momento, repito, nunca quebramos la zona de la media al alza. Estuvimos en una tendencia bajista desde ese momento y todavía estamos en una tendencia bajista en el corto plazo. Todavía estamos, inclusive, fíjense, con esta zona de resistencia en los $76, en el hueco bajista en los 72,06 y en la media totalmente descendente, 68,30. Esto es, repito, un cuchillo afilado cayendo, no meter la mano, esperar que termine de caer, que genere algún suelo, que rompa la media y que de mínima empiece a cerrar algún hueco bajista o algún máximo decreciente anterior, como los que vemos, por ejemplo, sí, en el gráfico, puntualmente los $103, 102, que bueno, es un máximo ya interesante, pero muy lejos del precio actual, $56, antes la media, y repito, estos huecos bajistas que fue dejando en el pasado. Todos los principales indicadores, es verdad, ya habilitados para un rebote, algo de ingreso de volumen comprador ingresando también, entrando, quiero decir, en las últimas sesiones a PayPal, y bueno, el estocástico sobre todo saliendo de la zona de sobreventa de una forma clara, así que quizá podemos llegar a tener algún rebote, pero activo que al menos a nivel técnico no nos da ninguna pauta por el momento, solamente debilidad, ¿sí? Solamente debilidad, vamos a ver qué es lo que va pasando. Y nos vamos con Qualcomm, ¿sí? Qualcomm que acá sí me gusta un poquito más, pero siempre hay peros. No me gusta, ahora hay que ir monitoreando qué va pasando, ¿sí? Ahora les voy a explicar por qué. Caídas duras dentro de este sector, una de las más golpeadas del sector, una de las más flojas en este sentido, aguantando igualmente. Quebramos la zona de niveles FIBO 61.8 de largo plazo, sí, es verdad que acá ya lo tenemos quebrado, es verdad, aunque aguantando toda esta zona, fíjense, intentando aguantar, sobre todo particularmente el mínimo que tuvimos, sí, allá por agosto del año 2020, en los casi $103, casi 104, aguantando toda esta zona. Y ahora, ¿qué es lo que va pasando? Bueno, presenta resultados, deja hueco, deja gap alcista y quiebra la media. ¿Qué es lo que no me gustó del todo? Sí, es que, bueno, no se terminó de definir con una ruptura un poco mayor. Es verdad, día cierre de viernes dejó una pequeña vela alcista por arriba de la media, pero no cerró hueco bajista, que sí nos había dejado casi el 3 de agosto de este año, en los $130 aproximadamente, máximo decreciente en esa zona.
mejora mucho el activo de quebrar este máximo decreciente y sobre todo los 139, casi 140 dólares, y de ahí quizá de alguna manera poder tener alguna reversión, poder quebrar al alza toda esta zona, todo esta gran consolidación. Parecería ser una consolidación, no una continuidad de la caída, de la última caída que viene teniendo, y sobre todo la clave está en los 139, casi 140 dólares para Qualcomm, y no perder la media hora, ¿sí? No cerrar el hueco alcista, este que dejó últimamente, y cerrar el hueco bajista de corto plazo, que nos va dejando el gráfico indicaciones constantes, ¿sí? Particularmente cerrar el hueco bajista y atacar al máximo decreciente en los 132 dólares para Qualcomm. Veremos qué es lo que va pasando. Si pierde esa zona de soporte, obviamente confirma la debilidad a nivel técnico ya de medio a largo plazo este activo y sería un activo un poco más peligroso para estar. A hoy, bueno, aguantando la media, al menos, repito que algo es algo. Indicadores, bueno, la gran mayoría sobrecomprados, sacando el estocástico que tiene un poquito más de espacio, pero el RSI sí, ya en zona de sobrecompra. MACD en compra también por arriba, también de cero. Y nos vamos con Meli. A ver, denme un segundito, vamos a volver otra vez a lo que tiene que ver, sí, vamos con Meli, perdón, quería corroborar que no nos quede ninguna fuera. Y vamos con Mercado Libre, bueno, uno de los activos que tengo en mi cartera, esto no lo digo como recomendación, acuérdense, es mi visión y es mi cartera, cada uno tiene que ir construyendo su propia cartera con su propio sistema, con su propio perfil, siguiendo el mercado, ¿sí? No hay, de mi punto de vista, no hay estrategia perfecta, pero sí hay estrategias practicables y operables y son principalmente las de seguimiento de tendencia y en este caso está claro, fíjense, directriz alcista de Meli, ¿sí? Que es una directriz que al menos la tenemos desde el 14 de octubre del año pasado, donde aguanta o al menos dejó un pequeño aguante sobre esas zonas, casi a nivel FIBO 38.2 del último impulso, con pequeña corrección, para ahora sí atacar los 1.451 dólares, que atención de quebrarlos, podríamos llegar a tener una subida muy interesante en Meli, sí, es verdad, porque tenemos recién alguna zona de resistencia en los 1703, en los 1967 y máximo de toda su historia en 2024 para Mercado Libre con mucho espacio, siempre y cuando no quiebre directriz, no pierda la media nuevamente y sobre todo no pierda mínimos crecientes, particularmente los 1066 y nivel FIBO de todo este último impulso alcista. Estamos hablando de los 924 para Mercado Libre, que el timing me parece espectacular. Acá sí me parece espectacular, más allá de una subida también brutal que viene teniendo. Desde los mínimos, ¿sí? De junio del año pasado viene subiendo aproximadamente, al menos al último máximo, casi un 143% en dólares. Y acá sí hay que ser razonables a veces con algunos activos, tampoco podemos exigirle todo. Si hay que esperar que sea algún descanso, alguna corrección, parecería que lo está teniendo y habrá que ver si es capaz de quebrar los 1.451 dólares para, ahí sí, ir a atacar algún nivel un poquito más interesante. Todos los principales indicadores, sacando el estocástico que le queda un poquito más de espacio, bastante sobrecomprados, bueno, para particularmente este activo. MACD también en compra por arriba de cero. Y bueno, un estocástico que, repito, le falta un poquito más, fíjense, espacio, con quizá una posibilidad de posibles mayores subidas para Mercado Libre, pero vamos a ver qué es lo que pasa. Mejora muchísimo, si quiere ese máximo decreciente, no rompe directriz y mantiene la zona de la media como soportazo. Y sigamos con los últimos tres no, nos quedan todavía otros 4 más, pero estos 3 que los quise también traer, activos un poquito más chicos, pero interesantes también. Shopify, sector e-commerce, trajimos también sector e-commerce y Mercado Libre. Pérdidas, no tiene beneficios, no está reportando beneficios, al menos por el momento. Shopify de 0,55 centavos dólar contra pérdidas de 0,12, aumenta pérdidas, un aspecto bastante negativo. Ingresos, 1.700 millones de dólares, acá sí mejorando en ingresos casi un 25%, pero tendría que empezar a tener otra vez beneficios en algún momento. Shopify fueron resultados buenos en cuanto a ingresos y bueno, al menos es verdad que sube la parte de sus pérdidas, pero bueno, al menos ingresos bastante interesantes. Eli Lilly, sector salud, pérdidas también. Ojo acá también sí tenemos un deterioro interesante, porque no presenta beneficios, presenta pérdidas de 0,06 centavos de dólar contra ganancias de 1,61 centavos de dólar por acción del año pasado a este mismo trimestre. Caídas duras en cuanto a ganancias contra pérdidas que tiene ahora la empresa. Ingresos 9.500 millones de dólares, 37% más. Es verdad, ingresos interesantes, pero no tiene beneficios, sino que está teniendo pérdidas. La empresa sí que un aspecto muy negativo. Vamos a ver igual cómo está, si eso está, al menos en el gráfico. Y Barrick, sector minero, también presentó beneficios, 0,24 centavos de dólar y ingresos 2.862 millones de dólares, 13% más que el año anterior para Barrick. Resultados que no fueron malos, un poco acompañando el sector
de lo que tiene que ver con el oro, ¿sí? Sin lugar a dudas. Así que vamos primero con Shopify a nivel técnico. Estas tres rapidito para ya meternos, bueno, en las 2 estrellas, ¿sí? Al menos, ojo que vimos Meli, no se pongan celosos los que tengan Meli en cartera, porque, bueno, Meli lo hizo bien, ¿sí? La tenemos también en cartera en lo personal, pero la estrella me parece, la líder de esta semana se lo va a llevar Apple, sin lugar a dudas. Y Shopify que mejora a nivel técnico, ojo, porque tuvimos caídas durísimas desde máximos, activo que llegó a cotizar $175, hoy cotiza 61 dólares con 47 centavos. Subidas, es verdad, después de el mínimo que nos dejó el 13 de octubre del año pasado, máximos y mínimos crecientes todavía, sí, aunque es verdad, habíamos tenido ahora en el corto plazo un pequeño deterioro a nivel técnico después de quebrar la media empezaba a ser zona de resistencia en varias oportunidades hasta que presentamos balances que, repito, no fueron espectaculares en Shopify, pero probablemente el mercado esté descontando que no hayan sido tan malos como se esperaban. Algo de ingreso de volumen comprador ingresando al activo, dejando un mínimo interesante, 45,48 centavos de dólar, casi cerquita del gap alcista que también nos había dejado el 3 de mayo este activo, y algún mínimo, sí, en la zona de los 39 dólares para un activo que ahora quiebra la media, deja un gap alcista con ingreso de volumen comprador, y si quiebra los 67 dólares y los 72,71 centavos de dólar, mejora muchísimo el gráfico a nivel técnico. Acá también puede haber un timing interesante, pese a subidas descomunales que viene teniendo. Este fue uno de los activos que más está subiendo en el año, o sea, a no perder de vista esto, porque Shopify subió casi un 200%, 199% es lo que subió Shopify hasta los 71 dólares, desde su cotización, obviamente, cuando llegaba a valer casi 23,90. Habrá que ver qué es lo que va pasando de ahora en más, de romper la zona de los 71,71, porque tenemos un espacio interesantísimo hacia los 175,84, máximos de toda su historia en ese caso, y algún soporte intermedio, sí, es verdad, en los 80 dólares con 42, 98,23, pero el camino quizá un poquito más despejado, la media que podría actuar como soporte, y niveles FIBO del último impulso, al menos el 41,96 como 61,8, aguantando como clarísimo soporte para Shopify, que, repito, resultados que no fueron espectaculares, pero que el mercado creo que los esperaba bastante más flojos. Indicadores, bueno, bastante sobrevendidos. Otro aspecto positivo también para Shopify, particularmente el estocástico, dando compras saliendo de la zona de sobreventa, RSI arriba en 80, ya en clara zona de sobrecompra, y MACD en compra por arriba de 50. Así que, dicho esto, seguimos con Eli Lilly y ya casi nos metemos en los últimos. Gracias por estar ahí del otro lado. Próximos videos no van a ser tampoco tan largos, sin duda, pero bueno, aprovechamos para analizar las principales empresas. No analizamos todas porque, bueno, estaríamos hasta pasado mañana. Son muchas empresas realmente las que componen al menos el mercado. El Lilly, tendencia de fondo muy alcista, ¿sí? Resultados que, repito, no fueron buenos, pero el mercado probablemente acá sí también los esperaba bastante más flojos, con una pequeña corrección pero cerca de máximos. Incluso dejó este gap alcista cercano a la zona de los 452 dólares, y la media que actúa como un claro soporte en el precio en los 4,72, activo fuerte, activo alcista, marcando constantemente máximos y mínimos crecientes, y todavía lejos de al menos la zona clave de soporte en los 471,89, último impulso a nivel de FIBO, sí, para Eli Lilly, que mientras lo mantenga y no cierre hueco alcista junto con la media, es un activo que se puede mantener. El timing técnico sí no me gusta tanto, muy cerca de máximo, sí. Habrá que ver cuándo tenga que generar alguna corrección un poquito más importante este activo. Todos los principales indicadores, el estocástico, sobre todo, en sobreventa, RSI por debajo de 50, y un MACD dando venta ya todavía por arriba de 0. Vamos a ver en qué momento vuelve a dar cruce alcista. Y vamos con Barrick, sí, activo que este sí hace mucho no lo vemos, ¿sí? Así que lo traje a propósito, porque sé que alguien quizá pueda llegar a tener también a Barrick. Barrick, ojo, porque vemos al oro fuerte, ¿sí? Acuérdense que quien no haya visto todo el video, aconsejo mirarlo completo, porque también hacemos análisis de commodities, análisis también de materias primas. Vemos también lo que pasa en la situación del oro, por ejemplo, y qué es lo que está pasando con Barrick a comparación del oro. Si veíamos un gráfico del oro fuerte, oro alcista, bueno, Barrick la contracara, fíjense, chocando con la media, doble techo activado a nivel técnico cumplido por análisis técnico, marcando inclusive un nuevo mínimo en los 13,83, sin romper, es verdad, el mínimo de noviembre, que ahí en caso de quebrarlo se podría venir un poco más complicada la mano, pero sí habrá que ver si somos capaces de romper la media al alza, y particularmente los 17,94 centavos de dólar para mejorar el gráfico. De lo contrario, creo que se complica. Es un activo que
Se mueve en zigzag, literalmente en zigzag de la media, pero con una tendencia todavía bastante bajista, marcando máximos y mínimos decrecientes, particularmente atención con los soportes de los 12,99 y mínimo ya de marzo del año 2020 en los 12,57 para Barrick, que no mejora, al menos hasta no quebrar la media con claridad, y el máximo decreciente anterior en 17,91. Todos los principales indicadores purgándose, el estocástico particularmente, saliendo de la zona de sobrecompra, RSI por arriba de 50 en 60, con espacio igual, y un MACD dando venta todavía por arriba de cero, que también, repito, puede llegar a tener quizá algún espacio interesante, mejora si rompe los $18, repito, máximo decreciente anterior, 20,75 también para Barrick, y nos vamos con las últimas cuatro, a ver si un segundito, sí, perfecto, vamos con las últimas cuatro, Apple, Fortinet, Coinbase y Starbucks. Si vamos a hablar de Apple un poquito, que es verdad, dejó resultados empresariales en lo personal no del todo tan buenos, ¿sí? Creo que no fueron malos, sin lugar a dudas, pero no creo que no era lo que esperaba el mercado, ¿sí? Beneficio por acción de 6,16 centavos de dólar, ingresos en ventas 383.300 millones de dólares, 2,8% menos que el año anterior. Resultados, ahora vamos a ver en qué segmento quizá pudo haber fallado un poquito más, pero resultados que creo que se esperaban bastante más, sobre todo por Apple, sobre todo por ser uno de los gigantes del sector tecnológico, gigantes del mercado, que me parece que se quedó un poquito o va un poquito a contramano de lo que se esperaba en cuanto a presentación de sus resultados. Fortinet, sector de ciberseguridad, tercer trimestre fiscal, beneficio por acción 0,41 centavos de dólar contra los 0,29 del año pasado. Acá subiendo, siguen beneficios, ingresos 1.330 millones de dólares, 16% más que el año anterior, resultados buenos, pero ojo, un gráfico duro para este activo, sí vamos a ver ahora cuando podamos verlo a nivel técnico. Coinbase lo traemos a propósito, podríamos haber cerrado antes el video, pero traemos, fíjense, uno más, ¿sí? Sector cripto, exchange, uno de los exchanges más importantes a nivel cripto de los mercados. Bueno, el único, básicamente registrado, ¿sí? En la bolsa de valores, tiene pérdidas, es verdad, ojo, porque todavía no tiene beneficios a nivel empresarial, pero atención, 0,01 centavo de dólar de pérdidas contra pérdidas del trimestre del año anterior de $2,43 por acción. Así que interesante cómo va mejorando, al menos tiene menos pérdidas que el año anterior. Ingresos, 674.1 mil millones de dólares, 17% más que el año anterior. Fueron buenos resultados. Veremos si es capaz de, con Bitcoin, ir a la par, ¿sí? Porque es un activo súper correlacionado con Bitcoin. Y Starbucks, sí, también dejó resultados y fueron espectaculares. También los de Starbucks, sector de consumo defensivo, beneficio por acción, 1,06 centavos de dólar, 39% más que el año anterior. Ingresos, 9.400 millones de dólares, un 11% más que el año anterior. Impresionante los resultados también de Starbucks, que no desilusionó. Vamos a ver lo que pasa también a nivel técnico en un ratito. Y algo de Apple, sí, para ver a dónde estuvo, al menos un poco, lo mejorcito de la presentación de resultados. Venta de iPhones y lo que pasó con la parte de servicios. ¿Sí? Venta de iPhones subiendo, aumentaron casi un 2,8% año tras año. Venta de Mac disminuyeron 33,9%. Ventas de iPad también disminuyeron un 10,2%. Y ventas de dispositivos portátiles también un 3,4%. Fíjense, iPhones y la parte de, el punto positivo, el punto fuerte de Apple, los ingresos por servicio, ¿sí? Suscripciones, transmisiones de TV, garantías, publicidad y servicio de pago, casi un 16,3% aumentando año tras año y superando un 4,5% de expectativas de analistas en cuanto a ingresos, ¿sí? 21.350 millones de dólares y Apple+, Apple Arcade, Apple News, ¿sí? Apple Card, Apple Fitness, etcétera. Todos los segmentos dedicados directamente al crecimiento general de servicio durante el trimestre fue lo que estuvo realmente fuerte en la empresa. Actualmente, obviamente, muchas suscripciones pagas que todavía siguen manteniendo Apple. Hay que ver qué pasa a futuro. Acuérdense que estas empresas, sobre todo Apple, las grandes, se les exige cada vez más, ¿sí? Así que eso también es importantísimo tenerlo en cuenta. Y en iPhones, fíjense, cambio año tras año, al menos este último cuatrimestre respecto a los anteriores, casi un 2,8%. Y la parte de servicios, 16,3%. Acá estuvo un poco la clave de la parte más positiva de Apple a nivel resultados, ¿sí? Y dicho esto, antes de ir al cierre, vamos con, primero lo que tiene que ver con Apple. Vamos a arrancar con, la líder de este pequeño segmento, ya casi para ir terminando.
vivo un poquito más largo, perdón, una reunión un poquito más larga, pero que creo que vale la pena, ¿sí? Porque vimos casi todos los activos, ¿sí? Al menos a cierre, y lo que tiene que ver puntualmente con, por ejemplo, un Apple que está un pasito de tener una mejora a nivel técnico muy interesante, porque tuvo correcciones, ¿sí? Bastante claras también. De largo plazo es un activo que nunca perdió soportes de, al menos, niveles FIBO del último gran impulso alcista que tuvimos, repito, de largo plazo. ¿Qué es lo que está pasando en el corto medio plazo? Bueno, correcciones a la media, ¿sí? Se perdió la media, pero sin perder el hueco alcista de mayo de este año en los $166, ni el mínimo anterior que dejó casi en esa zona, incluso nos deja un nuevo mínimo en los 165,68 y una clara directriz bajista. Fíjense esto, doble hueco bajista y directriz que si mejora, si quiebra al alza, ya nos deja algún soporte con una posible gestión de riesgo de corto plazo interesante. Estamos cerca de máximos, es verdad, de los $197, pero después de estas últimas correcciones, sí mantenemos en el futuro la media y sobre todo los $165 podría llegar a tener un rally interesante. Hueco alcista también ahí haciendo de aguante para ese soporte y algún mínimo anterior que, lógicamente, si quebramos los 165 podríamos llegar a visitar con mayores correcciones a nivel técnico. Estamos hablando de los $143,94, cerquita de nivel FIBO 38.2, mínimo de enero, ¿sí? De enero de este año en los 124,21 y el FIBO 61.8 en los 108,10. Parecería esto ser corrección a la media con una posible ruptura de directriz próxima semana de los máximos decrecientes anteriores, cerrar huecos bajistas y seguir en caso de que el negocio vaya bien. Mantiene la media, al menos cerramos con la media por debajo del precio, sí, aspecto bastante positivo a nivel técnico para Apple. Todos los principales indicadores saliendo de la zona de sobreventa y con mucho espacio también en ese sentido. Así que otro aspecto positivo también para lo que tiene que ver con Apple. Y nos vamos rápidamente a las últimas tres. Fortinet, sí que, bueno, lamentablemente este es un activo, a ver si volvemos a cargarlo. Porque, bueno, no me carga, si no lo haremos a mano. Hagamos el último intento. No me carga lo que cargamos, lo que dibujamos puntualmente antes de arrancar algo. No carga todo, pero algo. Pero ya nos lo acordamos casi de memoria a los activos que solemos analizar. Todo este último gran impulso, fíjense, nunca quebró, ¿sí? Por ejemplo, esta zona de soportazo en los 39,47 Fortinet. Pero ¿qué estuvo pasando, sobre todo en los últimos meses con este activo? Fíjense, el doble hueco bajista que dejamos puntualmente el 3 de agosto de este año y ahora con esta presentación de resultados que es verdad, dejó una vela muy alcista, muy fuerte, con mucho volumen comprador, pero el hueco bajista fue bastante duro. Habrá que ver cuánto tarda en digerir el activo su posible cierre en los $57,26 y la media que actúa como resistencia dinámica en el precio, 61,94 y la media siendo una clara resistencia, no en una ocasión, sino que ahora hay que ver qué pasa cuando vayamos a testearla a nivel técnico y los 65,60 máximo decreciente anterior para ya ir a cerrar el hueco cercano a los $75, pero debilidad a nivel técnico, nos ponemos por debajo de la media y ya un retesteo con rechazo a la media que nos trae un poco las pautas por donde van, ni que hablar si perdemos los $39,47, huir de la acción, porque podríamos llegar a tener caídas bastante más importantes, ni que hablar ahora que quizá en correcciones por debajo de la media puede complicarse a nivel técnico un poquito más. Fortinet, activo que, repito, no gustaron evidentemente los resultados, no fueron malos, activo que si quiebra la media, si va cerrando gaps bajistas, al alza, puede llegar a tener una muy buena perspectiva, está dentro de un nicho que es la ciberseguridad, pero bueno, habrá que esperarla al menos a que técnicamente nos dé algún tipo de señal. Todos los principales indicadores en zona de sobreventa, ¿sí? Sobre todo el estocástico, dando compra, saliendo de la zona de sobreventa y un RSI recontra sobrevendido en 18. Veremos en esa posible explosión al alza de los indicadores si acompaña el precio, ¿sí? Puntualmente. Así que, dicho esto, a prestar la atención ahora, lo que pasa a pasar con quien esté dentro del activo, que no rompa niveles FIBO 61.8, quien esté afuera, esperar el quiebre, esperar el cierre al menos del último hueco bajista y de rupturas de máximos decrecientes anteriores para que al menos empiece a mejorar un poquito la perspectiva a nivel técnico de Fortinet. Y vamos con las últimas dos, Coinbase, que sigue lo que vaya pasando con el Bitcoin, aunque es verdad que acá en el corto plazo bastante zigzagueante sobre la media, una pequeña consolidación que viene teniendo sobre la media, pero de quebrar el máximo decreciente anterior, $89,53, únicamente nos quedaría ir a atacar una zona muy relevante, si en el activo,
rechazo que fue, sí, al menos una zona de resistencia importante el 4 de agosto, ¿sí? Y también el 13 de julio de este año, los $112 aproximadamente. Esta es la zona clave que de quebrarla nos quedan los 131 y después ya ir a buscar zonas de los $207. Bueno, zonas bastante más lejos, más lejanas al precio actual, mínimos crecientes, al menos clarísimos cuáles son los que no tiene que perder, 69,88 y puntualmente en los 46,50, mínimos que también nos dejó el 5 de junio de este año para Coinbase, que repito, va a seguir seguramente la evolución de lo que pase con Bitcoin. No fueron malos sus resultados, al menos va teniendo menos pérdidas, veremos cuando empieza a tener beneficios, cómo lo hace la empresa, y lo que tiene que ver con un estocástico, algunos indicadores bastante sobreexigidos, veremos si purgándose se puede al menos romper algún máximo decreciente de los que vimos y, bueno, tener una perspectiva un poquito más interesante a futuro ya con los indicadores también un poquito más aclarados. Y vamos con la última, ahora sí, Starbucks. ¿Sí? Vamos con, bueno, una de las dos que entiendo está en el podio. Está en el podio, digo por esto, por varias cuestiones. Activo del sector de consumo defensivo. Activo que es verdad, había o estaba teniendo un rally interesantísimo, ¿sí? Después de caídas duras, es verdad, después de caídas desde máximos, desde los $126, llegó a cotizar $68, ¿sí? Caídas duras en el año 2021, recuperaciones casi a mediados, fines del año 2022, pero sí, máximos y mínimos crecientes, ya marcándose bastante. Rompimos, es verdad, algunos mínimos bastante relevantes, sobre todo, fíjense, la zona de los 95,61, pero atención, señores y señoras, porque nunca cerramos el hueco alcista que dejó en noviembre del año pasado, nunca rompimos esos mínimos que estaban por debajo de esos niveles claves en los 82,25 y ahora quebramos la media con un huecazo alcista, ¿sí? Que habrá que ver no únicamente si lo mantiene, sino que ahora la media empieza a ser soporte. Tendría que ir a atacar y romper definitivamente los $105, 104,35 y animarse al hueco bajista que dejó en los 112 para ya pensar, ¿sí? En otro escenario bastante más alcista, ¿sí? Para ir a buscar los 115,64 y, bueno, algún máximo en los 117,65, 121, ahí máximos de toda su historia en 126 ya, todavía lejos, con mucho espacio y con una señal positiva porque rompe la media con un gap y habrá que ver si este gap también hace de soporte junto con el mínimo anterior y, repito, otro gap alcista cercano a, bueno, el 4 de noviembre del año pasado y mínimos en 82,25, todas posibles zonas de stop loss con un timing técnico interesante. En Starbucks, repito, activo de sector súper defensivo y que en cuanto a indicadores, algunos purgados del estocástico, por ejemplo, dando compra a mitad de su indicador. Es verdad, el RSI casi en zona de sobrecompra y un MACD dando compra ya por arriba de cero, bastante sobreexigido, pero después de esta corrección, si mantiene la media y aguanta, al menos estos huecos alcistas que fue dejando, o que va dejando en el camino, junto con mínimos anteriores en los $82, perspectiva espectacular también para lo que pueda estar pasando con Starbucks. Y llegamos al final, gracias por estar nuevamente como otra semana conmigo del otro lado, gracias por, bueno, los comentarios, por haberse sumarse al grupo de Telegram. Vamos a estar hablando de novedades de, bueno, respecto del directo, ojo lo que digo, directo especial del Merval, si vamos a compensar un poquito lo que no pudimos subir estas semanas, seguramente el día martes vamos a estar dejando por el canal ya directamente el directo, que lo vamos a estar programando posiblemente para la tardecita, para la noche del día martes, y les dejo una frase para ir cerrando, bueno, este directo, el directo de esta reunión, y bueno, para arrancar la semana con todo, gran frase del gran Steve Jobs, ya que hablábamos de Apple: si tú no trabajas por tus sueños, alguien te contratará para que trabajes por los tuyos. Trabajemos duro, estudiemos, sigamos las acciones del análisis técnico y del análisis fundamental y vayamos a tono con el mercado semana a semana, desde acá compartiendo con ustedes siempre, sí, al menos en lo que podamos y siempre que podamos estar acá del otro lado. Gracias por estar ahí como siempre y que empiecen y que tengan un excelente comienzo y arranque de semana todos y todas. Chau, chau.